Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un terrario para plantas tropicales. En el momento de hacer un terrario, siempre tenemos que poner plantas de las mismas características, que tengan unas condiciones de riego y humedad equivalentes. En este caso van a ser plantas que necesitan humedad ambiental, por lo que no es recomendable poner, por ejemplo, suculentas, que son plantas desérticas y por lo tanto necesitan un ambiente seco. Os voy a explicar un poco lo que vamos a hacer antes de empezar. Aproximadamente un tercio del frasco va a ser el suelo. Como base podemos poner piedras de río, decorativas, grava volcánica, eso ya un poco a gusto de cada uno. Entre una capa y otra vamos a poner una malla para que no se vaya el sustrato para abajo. La segunda capa del suelo va a ser carbón activado. Nos va a ayudar con el drenaje del suelo y a mantener la humedad. Y encima del carbón activado vamos a poner el sustrato para nuestras plantas. Como son plantas tropicales, el sustrato va a ser uno especial para plantas verdes, mezclado con un poco de perlita y fibra de coco, que nos va a ayudar con el drenaje y la humedad del suelo. Las plantas que hemos elegido para nuestro terrario son plantas tropicales, que necesitan que el sustrato esté húmedo y una humedad ambiental entre media y elevada. Las plantas las he comprado en el Verdecora. He cogido varias que había en la entrada, de estas que son baratitas. La mayoría han costado 1,79. Lo que vamos a hacer es dividirlas y nos va a dar para hacer 3 botes. Podría haber cogido menos plantas porque nada más que tenía pensado de hacer un bote, pero quería que el terrario tuviera un poquito de variedad de color. Así que voy a aprovechar y voy a hacer 3 botes de golpe. Me voy a quedar con un terrario y los otros 2 voy a aprovechar para regalar. Vamos a empezar.
Ya tenemos listos nuestros terrarios. Sobre todo durante los primeros días deberemos estar atentos a nuestro terrario. Por el día, las paredes del bote deberán de estar un poquito empañadas. Eso significa que ha generado humedad. Y por la noche, esa humedad deberá desaparecer. Si veis que por la noche vuestro bote sigue empañado, abrid el bote al día siguiente para que así el agua se evapore. Podéis ayudaros con una servilleta de papel para quitar humedad de las paredes del bote. Si por el contrario comprobáis que durante el día las paredes del bote no tienen humedad, significa que ha llegado el momento de regar un poquito nuestro terrario. Es ideal que justo cuando hagamos el terrario demos a nuestras plantas unas vitaminas para ayudarlas con el estrés del cambio. Estas son las plantas que nos han sobrado. Perfectamente hubiéramos podido hacer un cuarto bote. He querido aprovechar estas plantas y he hecho una maceta compuesta por varias de ellas. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like que me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.